la llegada del expresidente del gobierno, Felipe González, a lo que es el Teatro Juan Bravo desde las 12 del mediodía, la presentación por parte del señor Chaparro por parte de la Fundación Caja Rural. Es un privilegio, en nombre de la Fundación Caja Rural de Segovia y de Caja Viva, Caja Rural, a este encuentro que hoy celebramos en el corazón de nuestra provincia, en un espacio tan querido como el Teatro Juan Bravo, escenario que acoge este acto sobre geopolítica y organizado junto a la Fundación Felipe González. Quiero expresar de manera muy especial nuestro agradecimiento a la Diputación Provincial de Segovia por cedernos este magnífico teatro. Está por aquí Chema, Magdalena, muchísimas gracias. Y a Miguel Ángel González, que también está aquí con nosotros, director general de Drylock, porque sin su apoyo no sería posible celebrar este evento. El acto que inauguramos forma parte de la antesala del 16º Congreso de Empresas y Finanzas, un foro que se ha consolidado como referencia para el análisis económico y social que refleja nuestro compromiso con el desarrollo sostenible de la provincia y de su tejido empresarial. Hoy tenemos el honor, el inmenso honor, de contar con Felipe González, presidente del Gobierno de España entre los años 1982 y 1996, y figura esencial para comprender la evolución política, económica e institucional de nuestro país. Su presencia nos permite abrir una reflexión de enorme profundidad, tengo que decir, bajo el título del Consenso Constitucional y de Bretton Woods a la nueva era. Un análisis imprescindible para interpretar los desafíos globales que afectan también a nuestros pueblos, nuestras empresas y, cómo no, nuestras familias. Agradezco igualmente a mi amigo y economista José Carlos Díez, que conducirá este diálogo, su participación y su permanente compromiso con la provincia y con la difusión del pensamiento crítico, sabéis que le honra. Desde la Fundación Caja Rural de Segovia queremos reafirmar hoy nuestro compromiso con esta provincia, con su medio rural, su actividad económica, su cultura, su gente y su futuro. Por eso promovemos encuentros como este, encuentros abiertos, accesibles y orientados a ofrecer herramientas para entender un mundo cada vez más complejo. Segovia es tierra de historia, de patrimonio y de talento, pero también de espíritu emprendedor y de vocación de diálogo. Y es precisamente esa vocación la que nos trae hoy aquí. Generar pensamiento, anticipar tendencias y contribuir a que nuestra provincia siga siendo un espacio de oportunidades y de desarrollo compartido, y como veníamos hablando, hasta llegar al escenario y que sea de futuro. Permítanme agradecer de nuevo a la Fundación Felipe González y a don Felipe González su colaboración y su presencia aquí, y a todos ustedes por participar en esta conversación tan necesaria y recibirles con ese calor, con ese aplauso que hemos visto en el inicio. Les invito mucho a disfrutar de este diálogo que sin duda enriquecerá nuestra mirada sobre la realidad global. Así que muchísimas gracias, les dejo con ellos y vamos a pasar un rato fantástico. Gracias. Bueno, muchas gracias. Que se encienda la luz del fondo del auditorio, ¿no? Que veamos a la gente, que veamos a la gente. Ahora lo pedimos. Bueno, oye, primero empezar por la Diputación, precioso el teatro, no lo conocía, la verdad, gracias por dejárnoslo, y luego contar la anécdota, ¿no? Organicé una cosa similar en Lanzarote con Felipe en octubre, y al venir me fui a comer con Miguel Ángel Alcibar, José María, me dijo, pues trae la Segovia. Digo, bueno, pues se lo decimos, ¿no? Y se lo dijimos a Felipe, está haciendo muy pocas cosas, últimamente
últimamente y es un honor tenerle, yo creo que vais a disfrutar muchísimo y nos dijo que sí, ¿no? Llamamos a José María y nos dijo que sí y ¿no? Llamamos a la Diputación y estamos aquí. He estado siguiendo, Felipe, el foro de Davos y yo creo que no, está todo muy bien, pero todo es tan superficial y tan de postureo, ¿no? que es tan poco creíble, ¿no? Y yo quería que aprovecharte que te tenemos, hay tal confusión en el mundo y tan desorden y tal entropía, entonces, ¿nos la puedes sintetizar un poquito? Y sobre todo eso siempre que haces, que yo te admiro tanto y que aprendo tanto contigo cuando estoy contigo, de enfocarlo para dar soluciones prácticas. Porque ordenar el análisis yo lo hago también, ¿no? Pero claro, él dice, claro, y si estás ahí, el siguiente paso es ta, ta y ta, ¿no? Entonces, ¿cómo está el mundo, Felipe? ¿Cómo lo ves? Está jodido. Vamos a ver. No, tenemos al mando a un señor que es el puto amo, me refiero a Trump, y que naturalmente trata al resto del mundo como siervo. No hay puto amo si no hay vocación de servidumbre, y trata a todo el mundo como siervo. ¿Qué ha conseguido? Y lo ha conseguido muy rápidamente. Ha conseguido desordenar todo lo que tenía un atisbo de orden mundial, basado en dos experiencias de 2 guerras mundiales durante el siglo XX, etc. Este lo ha roto todo. Yo personalmente creo, lo digo con todo respeto, que está rematadamente loco. Pero hay 2 tipos de locos. Lo diría de manera más elegante. Necio es el que no sabe, en latín. Y hay varios tipos de necios. El necio que no sabe, es el necio absoluto. El pobre que históricamente decimos, este es el tontito del pueblo, ¿no? No sabe que no sabe. Bueno, pero ahora el necio al que le dan poder arruina un pueblo. No hay nada más peor que un tonto con poder. Bueno, estamos ante el ejemplo de un dirigente político mundial de la principal potencia democrática del mundo, y no democrática también por el momento, que tiene una perturbación mental que tiene solo un límite: no se da golpes en su cabeza, da golpes a los demás, pero en su cabeza no se lo da. Es un loco orientado, no es un loco desorientado, pero ha acabado con el orden mundial. ¿Qué va a sustituir a ese orden mundial? Lo más brillante de lo que hemos visto en Davos, a mucha distancia, ha sido la intervención del primer ministro de Canadá, a mucha distancia. Yo les ruego a todo el mundo que acceda a eso y lo lea. ¿Qué es lo que pueden hacer lo que él llama las potencias medias frente a este reparto del mundo entre grandes potencias con vocación imperial? Estados Unidos, la China de Xi Jinping, no la anterior de Deng Xiaoping, de quien ahora no se puede hablar. En China se puede hablar de Mao, pero no se puede hablar de Deng Xiaoping, que fue el que produjo todo el cambio. La dinámica china que lo llevó de 1850 al siglo XXI en un periodo de tiempo cortísimo. Deng Xiaoping fue el gran confuciano que cambió completamente los parámetros del comportamiento de China, aprovechando un acuerdo con Kissinger y con Nixon para separarlos de la Unión Soviética, cosa que deseaban profundamente, todavía en tiempos de Mao. Por tanto, tenemos a China, otro interlocutor, y a la Rusia de Putin, la Federación Rusa. Por tener datos, pequeños datos, la Federación Rusa es el territorio más extenso del mundo. En un solo país, por entenderlo, el más extenso. Tiene probablemente, eso está mejor, que se va poniendo la luz y ya no tenemos algo más. A mí me asusta mucho eso de sentirme en un escenario con un fondo oscuro. Yo quiero ver a los ciudadanos. Entonces, la Federación Rusa, con ese inmenso territorio, con esos inmensos recursos, está en manos de Putin, que tiene una vocación imperial rusa. No, algunos dicen que es un estalinista.
también lo es. Pero es anterior al Estado miembro, tiene una vocación de la Rusia imperial. Entonces, Putin y tantos hijos de Putin que hay repartidos por el mundo, tiene la otra parte del dominio que quiere repartirse, quiere mojar en ese dominio con Trump y con Xi Jinping en China. Quieren dividir el mundo en esas superzonas de influencia. Ya les diré que todo eso va a fracasar, pero por el momento han conseguido desordenar el mundo. Como me recuerda que nos reunimos en Lanzarote, desde allí tengo una lesión que me viene hasta ahora, desde el día 3, y que me tratan en un hospital militar con técnicas militares, en el Gómez Ulla, una lesión en la pierna. Pero estoy a gustísimo estando aquí. Ver desde un punto con tanta historia, de verdad, con tanto arraigo, y con una posición geopolítica, geoestratégica tan importante, que es imposible de imaginar, como Segovia, que para cualquier lado que se pase o se vaya, tiene ventajas inconmensurables, que hay que tener conciencia de eso para aprovecharlo. Pero bueno, voy de nuevo a lo global. Esto nos ha metido, ¿qué es lo que ha conseguido en el primer año de su segundo mandato Trump? Ha conseguido desordenar el mundo. ¿Hay alguna posibilidad de ordenarlo sobre nuevas bases? A mi juicio no. El primer país que va a pagar el precio de tener a un loco al mando, hablaba de necio, el que sabe que no sabe, que le pasaba a Reagan, que fue buen amigo, yo trabajé durante casi 8 años con él. El que sabe que no sabe ha comenzado con el principio de la sabiduría, porque busca a los que saben. Como es consciente de que no sabe, busca a los que saben. No es el caso de Trump. Trump cree que sabe más que todos los que lo rodean. Dicen que es un gran empresario. No es verdad, no lo crean. Es un mercachifle. Nunca ha sido un gran empresario. Ha quebrado 3 veces. Claro, no ha sido nunca un creador de riqueza. Yo conozco muchas de las aventuras históricas de este personaje. Por tanto, él no sabe que no sabe y tiene la arrogancia de creer que sabe más que todo el mundo, cuando lo único que sabe es lo que le conviene a él y a su familia. Lo demás le importa nada. Nada es nada. Y se le ocurre esa estupidez de una especie de consejo mundial que sustituye a la ONU para gobernar nada menos que Gaza, que han destruido de manera dramática. Naturalmente, no para los palestinos. Gaza, como un resort que dice que tendrá unas posibilidades maravillosas, eso también va a fracasar. Pero un tipo que se le ocurre decir, y si usted quiere participar en esta especie de consejo que va a sustituir a la tarea que tendría que hacer Naciones Unidas, tiene que poner $1.000 millones. Pero ¿sabemos dónde van los $1.000 millones? Eso ya lo veremos en el camino. ¿Cuánto se va a quedar? Pues total, vivimos en un mundo profundamente desordenado y desordenado en un plazo de tiempo mínimo que trata de dividirse. Trump siempre se va a entender con Putin, porque algunas cosas le debe. ¿No se va a entender con Xi Jinping? Sí, se va a terminar entendiendo, porque la interdependencia no se ha frenado, no ha variado. La presencia de China, pongamos por caso, en México, que tanto le preocupa a Trump, es una presencia de una trascendencia, de una importancia real. México va a prescindir de esa presencia con inversiones que se han asentado allí, o Brasil, o cualquier otro de los países que me preocupan de América Latina, de ninguna manera. Por tanto, ese mundo de nuevas zonas de influencia nos retrotrae al siglo XIX. Voy a terminar por el final, pero verán. Cuando el mundo está en manos de los putos amos, que necesitan putos siervos, llega un momento en que cambia por la rebelión de los siervos, porque quieren dejar de ser siervos. ¿Lo hemos vivido alguna vez?
tenemos siempre muy poca memoria histórica. Hemos vivido el Mayo francés, que era el que más sonaba, ¿verdad? La revuelta, alguna cosa hemos comentado antes de entrar. Pero el Mayo francés era lo que más nos sonaba. Pero fueron las revueltas en Praga, con los tanques soviéticos estando en Praga. También hemos hablado de Praga, incluso por conexiones empresariales, algunas, ¿no? Pero también lo vivimos en Tlatelolco, en México, y también lo vivimos en el Silicon Valley. No era una revuelta contra un tipo de régimen capitalista, no sé cuánto tal, o régimen como el del PRI en México, o régimen comunista como el de la antigua Checoslovaquia. No, era una rebelión antisistema. La gente estaba cansada de algo que creía que no funcionaba. Bueno, esto se va a volver a acelerar, porque incluso el reparto de la riqueza mundial cada día es más desigual. Si el 20% de la población tiene más del 80% de la riqueza, tiene más. Hablo a nivel mundial, estoy hablando de la geopolítica. Tiene mala solución. Mala solución porque la gente vive en un ambiente de tensión, de reivindicación. Esto lo digo además con más optimismo que pesimismo, Hay alguna paradita que es de la gente me gustan a ti. Vamos a ver. Ahora, los que invierten ganan dinero, créanme. Y los que escriben que el mundo es absolutamente catastrófico ganan fama. Yo no quiero ganar fama, yo quiero describir lo que pasa. Por tanto, no quiero ser pesimista, porque creo que esto va a salir de este agujero. Pero mientras tanto, los que invierten están ganando dinero. Mucho. Y mucho. Prácticamente más que nunca. Y algunos de manera exagerada. Se han vuelto tan arrogantes los que invierten y ganan dinero que creen que tienen derecho a gobernar el mundo porque los gobernantes no sirven. Estos son los Elon Musk y todo esto, que están creando una élite que quieren dominar el mundo, que siga sin ninguna regla, aparte de las pocas que va dejando Trump, que siga y que avance hacia un régimen dominado tecnocráticamente y no democrático y por tanto participativo de la gente. De eso hay una pulsión muy importante y muy interesante de seguir. No se preocupen porque no va a triunfar, porque de verdad la gente no tiene vocación de serlo. Y por tanto va a haber una respuesta a eso. Y no, ni siquiera hablo de una respuesta violenta, es lo contrario. Va a ser más resistencial, más de ocupación del espacio, etc. Pero por el momento tenemos primer año de segunda etapa de Trump. En el primer año ha acabado con todo el orden mundial. ¿Lo ha sustituido por un orden alternativo? No. ¿Pretende hacerlo? No. Él pretendería ser el hegemón, pretendería ser el que manda en ese nuevo desorden mundial, que es dividir al mundo por zonas de influencia. Pero de pronto hoy tenemos una noticia de la que llamo la atención. Resulta que la Unión Europea, que está catatónica, está con problemas para hacerse cargo de sí misma, pero que va a salir del agujero, igual que va a salir a Alemania, que esté pasando mal, etc. La Unión Europea se le ocurre hacer un acuerdo con la India. Nadie puede evaluar hoy lo que significa la trascendencia de ese acuerdo, como la del Mercosur, pero nadie lo puede evaluar hoy, porque la India tiene más población que China y tiene una población mucho más joven que China. Es más desordenada que China, a pesar de los mandatarios que tienen ahora. La India tiene una enorme capacidad tecnológica, dispersa, desordenada, no tiene, es una verdadera revolución tecnológica en China. Entonces, si hace un pacto con la Unión Europea, es lo que recomienda alternativamente, lo recomienda el primer ministro de Canadá, el que ha hecho la intervención más inteligente, más sólida y más seria en este Davos, un poco de ridículo y de espectáculo que hemos vuelto a vivir en este momento, la más seria, el que llama la atención.
la atención de lo que llaman las potencias medias. En realidad el mensaje es muy sencillo. Ningún autócrata con vocación de imperio respetará a nadie que no se haga respetar. Pero cuando la gente se hace respetar, bajan los niveles de presión, incluso en casos como el de Groenlandia, que para Trump es Groenlandia por la mañana, Islandia por la tarde. Como sigue siendo un necio que no sabe, confunde Groenlandia con Islandia, le da exactamente igual, pues tira a bulto. Primero dispara y después averigua, pero primero ya ha disparado. Por tanto, ahí hay una posición a la que hay que seguirle la pista, porque marca un camino. Eso es lo global. Si vemos la Unión Europea, estamos mal. Europa no se puede convertir en un museo. Y como estamos en un museo de la historia, que uno no tiene más que asomarse a la plaza y verlo, que es Segovia, está muy bien, pero además tiene que sacar toda la potencialidad de su situación geoestratégica para desarrollarse, porque el potencial que tiene es enorme. Es que yo vivo ahora una parte de mi tiempo en Extremadura, al lado de Guadalupe. Guadalupe no tiene término municipal. Vivo en medio del monte, a 10 kilómetros en línea recta de Guadalupe. Y veo la diferencia que hay entre los pueblos. Ustedes también la ven, ¿no? La diferencia que hay entre Guadalupe pueblo, que es un pueblo históricamente, digamos, de siervo de la gleba, en el sentido de empleado del monasterio y el pueblo de al lado, Cañamero, es un pueblo con mucha iniciativa, está al lado, con mucha iniciativa, y veo las diferencias, es increíble lo que ocurre, cómo son tan distintos estando a tan pocos kilómetros unos de otros. Pues bien, desde allí, desde Guadalupe, y en medio de la sierra, veo las potencialidades y las dificultades de unos y de otros. Bueno, Segovia es... Acabo de venir de Madrid, a mí me cuesta ir a mi casa en Guadalupe 2 horas y media, 1 hora por unas curvas casi imposibles, llega uno ya con el estómago en la boca, ¿no? Pues 2 horas y media, aprovechando que como soy un jubilado de júbilo, no de que me paguen la jubilación, porque nunca me apunté a la jubilación, hace 20 años que la debía de cobrar, nunca me apunté, pero como soy un jubilado puedo salir a 1 hora donde el tráfico me favorezca y volver a 1 hora donde el tráfico casi siempre, no siempre, también me favorezca. Y vivo en medio del monte, una parte, trato de convencerme de que vivo en Guadalupe y voy a Madrid. Lo que le digo es mentira. Me paso mucho más tiempo en Madrid, mucho más tiempo viajando, a pesar de que dice, no, acá lo que yo no, que hago pocos actos. Algunos, sobre todo los gobernantes, creen que hago mucho, que hago demasiadas comparecencias públicas. Pero es verdad que aparezco relativamente poco. Soy libre, se lo llegué a decir al presidente del gobierno en la última vez que tuve ocasión de hablar con él, que creo que fue el anterior congreso del partido. Digo, claro que voy al congreso del partido, encantado. Siempre que sepas que yo soy libre porque digo lo que pienso, y soy responsable porque pienso lo que digo. Si dijera todo lo que pienso, sería un irresponsable, porque estaría creando incendios todos los días, y incendios ya tenemos muchos en verano. Por tanto, el mundo ha cambiado. En un año Trump ha desordenado todo lo que tenía algún matiz de orden en el mundo. Y ahora estamos en el más absoluto desorden. De ese desorden hay una perspectiva de crear un orden alternativo. Les aseguro, en manos de Trump, no, porque Trump de verdad está de psiquiátrico. No es una ofensa para él, porque además es de estos locos que nunca se pegan un tiro en el pie, lo pegan a otro. O sea, no se hace daño. De cualquier bajada o subida de los valores en la bolsa, no sé cómo, pero sacan partido. Apuestan a la baja, al alza, lo alteran todo, y cuando le da un poco de miedo, da marcha atrás.
hay quien dice que gana dinero poniéndose corto, ¿no? Porque claro, siempre que él tiene la información de que la va a liar, ¿no? Se pone corto antes y gana dinero. Bin Laden ganó dinero antes del 11S porque se puso corto en los futuros de Singapur. Sin duda, sin duda. Y además eso tiene cierta lógica, lo cual altera incluso el análisis que vosotros hacéis muchas veces. Alguna vez hemos hablado de eso. ¿Qué es lo que decide a alguien a invertir en algo, en algún sitio, en algún lugar? ¿Qué estudian? Estudian lo que llaman los fundamentales de la economía. Y también estudian a veces en qué barrio se vive, ¿no? Y dice, bueno, este país cómo va, cuáles son los fundamentales, cómo va su equilibrio presupuestario, cómo va no sé cuánto, ¿verdad? Lo último que estudian es el riesgo político, estudiaban. Ahora están anteponiendo y están empezando a estudiar el riesgo político. En España, por ejemplo, hacer un análisis sobre los fundamentales de la economía, aparte de que tenemos un crecimiento del Producto Bruto claro, es muy difícil, porque llevamos 3 o 4 años sin presupuesto. Y creo que vamos a pasar toda la legislatura sin presupuesto. Y el presupuesto es la ley que ordena las prioridades que tiene un gobierno en un proyecto de país, si se tiene un proyecto de país, si se tiene, cosa que no es tan frecuente como pueden ustedes creer, ¿no? Oye, pero antes de pasar a España, lo que has comentado... No, pasar de paso solo. Pero hombre, tenemos que acabar en España, evidentemente, pues somos españoles, ¿no? Con mucho orgullo. Pero lo que has comentado, bueno, primero darte las gracias por estar optimista. Yo también estoy, ¿no? Como decía Daniel Kahneman, los optimistas nos equivocamos igual que los pesimistas, pero somos más felices, ¿no? Te da igual, pues si va a ir mal, pues ya, ¿no? Pero lo que has comentado de Europa... coincido plenamente, ¿no? No sé si seguiste el discurso de Merz, del canciller alemán, en Davos, ¿no? A mí me sorprendió porque son alemanes y son protestantes, que eso es jodido, pero bueno, ¿no? Tienen que sufrir y ganarse el cielo en vida, ¿no? Entonces, hizo un discurso muy desgarrado, ¿no? Y dijo, nosotros creamos el mercado único para ser una zona de progreso, ¿no? Y nos hemos convertido en una máquina de burocracia, ¿no? Por resumirlo, ¿no? Pero tampoco da un plan alternativo, o sea, es la antítesis de Trump, es el hombre racional, serio, ¿no? Es alemán, ¿no? Ojalá Trump fuera igual que él, pero no ves una alternativa, ¿no? Entonces, tú viviste todo el proceso, tú cuando firmaste la adhesión éramos 10 y pasamos a ser 12, somos 27, has visto todos los procesos de reforma de gobernanza. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿cómo vuelves a hacer Europa competitiva, como dice Mario Draghi? ¿Cómo desarmas toda la parte y orientas todo el foco otra vez de energía, ¿no? A crear empleo y salarios, que es lo que hacíais los socialistas cuando luego te preguntaré, ¿eh? O sea, ¿cómo creamos empleo y buenos... Bueno, o sea, cuando se creaba empleo y buenos salarios, ahora no se crea, ¿no? O sea, se crea mucho empleo con malos salarios. Entonces, cuando los socialistas querían crear empleo con buenos salarios, yo creo, sinceramente, que es lo que está buscando Europa, ¿no? A ver, te digo, es que es la segunda que hago. Dicen que hay desafección a la política. Llena todos los auditorios. O sea, en Lanzarote había leche por sentarse. Aquí has llenado en Segovia a las 12 de la mañana, que es la peor hora que puedes organizar, ¿no? Un martes. O sea, no lo puedes poner más complicado a los segovianos para venir. Lleno. O sea, no es verdad que haya desafección. Lo que la gente ha perdido la confianza, ¿no? El crédito de la credibilidad de los políticos de que no cree que le vayan a mejorar su nivel de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso en Europa en lo práctico, ¿no? O sea, en el análisis coincido plenamente. Alemania está empezando a salir. Hay un tema que desaparece del escenario. En Alemania empieza a crecer un nuevo concepto curioso. Es el patriotismo constitucional. No es el jus sanguinis. Entonces el nuevo canciller habla de patriotismo constitucional. Es de respeto a las reglas de juego y a la Constitución. Además, Alemania va a salir. Me gusta mucho más el discurso del canadiense, ¿eh? Porque tiene mucho más cerca al monstruo y además lo considera, ni siquiera lo considera jefe de gobierno de Canadá, lo considera el gobernador de Canadá, diciendo Canadá me pertenece. Este es un gobernador más de lo que debería ser Estados Unidos, y lo dice descaradamente, lo desprecia, lo cual es curioso hasta que se ha puesto serio, porque vamos a ver, Trump, todos los que tienen actitudes de ese tipo, pero Trump solo respeta a quien se hace respetar. Y les aseguro que no es un problema de tamaño. Entonces, ¿qué pasa con Europa?
Hombre, Alemania todavía tiene algunos elementos históricos que pesan sobre Alemania con algunas contradicciones. Hay un crecimiento enorme de la extrema derecha en Alemania. Es curioso que ese crecimiento se produzca en las zonas de Alemania donde no hay emigración. No ha nacido en las zonas donde la migración es la culpable que dicen y todas estas cosas que se oyen, ¿no? Donde no hay emigración. Y ha nacido mucho más en la parte de la Alemania del Este, unificada después de la caída del muro de Berlín, que la otra parte. Pero Alemania está. Hay síntomas claros de que está saliendo y va a salir. Y va a seguir siendo, va a volver a ser una potencia desde el punto de vista económico. Pero ahora, si tiene patriotismo constitucional, sustituirán el jus sanguinis por el jus soli. Es decir, alemanes los que están en este suelo y además respetan y defienden la Constitución. Cuando uno habla de la Constitución, parece que está enamorado de la transición y de los pactos constitucionales que hicimos, los pactos de la Moncloa. La Constitución, que se puede cambiar, como es natural, se puede alterar. Lo que no se entiende, y me canso de explicarlo, es que son los cimientos de un edificio. Por definición, el cimiento es aquello que no se ve, que está por debajo de la línea de flotación, lo que no se ve. Y por tanto no se tiene en cuenta en esta vida que hacemos de cada día. Cada día hay una liebre nueva puesta a correr en el escenario para tapar las liebres anteriores de las que no queremos hablar. Y todo el mundo se lanza como loco a cazar la nueva liebre. Mientras tanto, los cimientos del edificio se están corroyendo. Y de pronto, como ocurrió en Miami, y lo cuento muchas veces, hay un edificio de 20 plantas que se hunde de una vez. Y la gente dice, ¿cómo es posible? Un edificio habitado y no sé qué y tal. Porque se habían corroído los cimientos. Eso que no se ve, eso que no llama la atención y que a mí me preocupa porque afecta a todo. Lo primero que afecta es a la convivencia, vamos a ver. Entonces, Europa está empezando a reaccionar. A duras penas, sí. Y Alemania va a volver a tener, de verdad, va a volver a tener el protagonismo que le corresponde. ¿Es un protagonismo como Alemania solo frente al mundo? No. Como estamos en Segovia, con su dimensión, su historia encima, etc., toda Europa, los 27 de Europa, somos un cachito pequeño del extremo suroccidental de Eurasia. El continente es Eurasia y nosotros somos un cachito pequeño, 6% de la población mundial, todavía con la arrogancia de que si tenemos un conflicto bélico, y lo tenemos, lo ha habido en la antigua Yugoslavia y lo tenemos ahora en Ucrania, siempre tenemos la pretensión de que los conflictos europeos son mundiales. Hace mucho tiempo que no somos generadores de un conflicto mundial. Lo digo en sentido más positivo que negativo, pero los europeos creen que es mundial todo lo que ocurre en Europa. Todavía se cree que eso. Pero Alemania será el país más poderoso de Europa otra vez, y lo será desde el punto de vista económico, tendrá una gran influencia política, etc. Pero Alemania no solo sola, digo, junto con el resto de los países de Europa, son un rinconcito de Eurasia. Significan lo que significan. Por eso me preocupa que la gente no sea capaz de percibir la importancia que puede tener un acuerdo con el Mercosur. Y en lugar de ponerse de acuerdo la extrema derecha y la extrema izquierda, lo que hay que ponerse de acuerdo es para que reformen la política agrícola común y dejen de hacer tonterías los burócratas europeos, que hay muchos. Que Europa lo que hace es reglamentar todo lo que los demás crean. ¿Por qué? Porque no son capaces de crear. No ha habido una sola gran TIC europea. Ahora, va a haber una política común de defensa. Es decir, ¿tienen un camino para avanzar? Sí, el informe Draghi y el informe Letta son buenas rutas para avanzar en materia económico-financiera. La gente que está aquí no puede saber ni lo va a seguir, en general, es que hay 300 o 350.000 millones de euros que todos los años de ahorro europeo viajan
a buscar oportunidades de negocio en Estados Unidos. Y Trump dice que vivimos a cuenta de ellos, porque es más fácil hacer negocios en Estados Unidos que en Europa. Porque el reglamentismo que aquí afecta a todos, afecta a los pequeños, medianos, a los autónomos. Rellenar papeles para un autónomo es necesitar una gestoría a su disposición, si no ganan para vivir. ¿Cómo se van a gastar dinero en esto? O sea, estamos absolutamente burocratizados, tenemos que desburocratizar y tenemos que avanzar. Nosotros entramos en Europa, es decir, entramos en Europa en los 80, entramos en una Europa en crisis, ¿verdad? Que éramos 10, pero no es solo cuestión de números. Éramos 10 y mal avenidos. Tardamos en entrar un montón de años negociando los prealables franceses. Los prealables franceses, quien se resumen a uno que ahora es el prealable del Mercosur. Es el Estado llano en Francia, la Revolución Francesa. Lo he discutido tantas veces con ellos. Cuando nos tiraban los camiones de fresa en Francia, iban los camiones de fresa. Con Mitterrand estaba un día comiendo en Doñana, en este mes, en unas fechas como las de ahora, no, era un poquito más adelante, en febrero, y le pusieron fresas de postre. Bueno, hicimos una exhibición que lo volvió loco, porque también se tomó un queso de esto del Casar, una torta del Casar, y unos vinos que le parecieron muy buenos, y no sé qué, y la fresa. Y el hombre me preguntaba que en qué cámaras se podían conservar durante tanto tiempo las fresas para comerlas en febrero. Digo, la acaban de recoger la fresa para ponértelas en el plato. Estaba mirando y dice, ¿pero cómo? ¿Fresas en febrero? Digo, sí. Y si baja un poco más al sur, incluso un poco antes, en febrero. Estas fresas son las que tiran los camiones de fresa en Francia, cuando no vais a tener fresa hasta junio. Coño, esperar a tirar los camiones por lo menos. No los tiréis en febrero, coño. Bueno, por tanto, cuando llegamos a las comunidades europeas, Europa estaba en crisis. Y reaccionó en crisis profunda. Tengo ¿En el 86? No, en el 81, 82, 83. No, nosotros, claro, cuando entramos en el 86, pero en el 81, 82, 83... fue la crisis del petróleo. Junto con la crisis del petróleo, pero fue la crisis de las montañas de mantequilla y de carne excedentarias en Europa. Cuando cuento una anécdota la gente se acuerda más, porque acabamos de hablar de Holanda. Bueno, al lado de Holanda, los daneses tenían mucho cerdo. Entonces, como sobraba mantequilla por todos lados, mezclaban el pienso con mantequilla. Y es verdad que le daba mucho rendimiento. El problema es que los puñeteros cerdos sabían a queso. Y era un tío, dice, ahora a ver cómo venden los cerdos que saben a queso. Tuvieron que dar marcha atrás. Pero la Unión Europea en aquel momento, la Comunidad Europea en aquel momento, que se acumulaba el déficit, en aquel momento de crisis de verdad, donde se había roto un principio presupuestario, nunca las comunidades europeas han aceptado vivir en déficit. Siempre tenía que tener equilibrio presupuestario. Se rompió el equilibrio presupuestario. Las comunidades europeas querían donar carne y leche, mantequilla, a zonas del mundo que se moría de hambre. Y no podía hacerlo. Fue una de mis grandes sorpresas. ¿Por qué? Porque competían deslealmente con los productores de carne, entre otros lados, de América Latina, o de cualquier otro sitio. Pero los latinoamericanos se enfurecieron de que fuéramos a hacer donaciones de esto. No donarlos nos costaba muchísimo dinero, era el almacenamiento, y además desesperaba a Jacques Delors. Lo he contado incluso ayer, lo he contado la anécdota en una conversación. Jacques Delors no soportaba como funcionario que hubiese un incumplimiento de la legalidad. Ahora la incumplimos todos los días, en todas partes. Pero él no lo soportaba. Entonces dimitía cuando llegábamos a discutir los presupuestos. Si no se arreglan los presupuestos y no se acaba con el déficit, yo presento mi dimisión. Se ponía histérico, era un cristiano compulsivo.
no aguantaba ese rollo, éramos funcionarios de mucho rigor. Bueno, y estábamos en una de esas, en el primer consejo que participé ya se planteó eso, que participé plenamente. Estaba desesperado Delors. Y Andreotti, que era pájaro que las había aguantado todas, me decía, le llamó la atención, levantó la manita y me decía, señor Delors, en plena discusión, de cristiano a cristiano, ¿usted cree razonable que paguemos todos nuestros pecados en un solo jubileo? Dice, denos un poquito de tiempo para pagar este desequilibrio fiscal, que era lo que le estaba pidiendo. Pero otro entendía perfectamente, nos moríamos de la risa y medio salvamos la situación. Pero estábamos en plena crisis. Superamos la crisis y se produjo, recuerden lo que les digo, la década de la galopada europea. El acta única, cuando tuve una discusión con Delors, que era buen amigo, cuando no fue suficientemente ambiciosa la negociación para el siguiente paso, porque se atravesó la caída del muro de Berlín y los deseos de ampliación, etc., le quería llamar al Tratado Europeo Delors acta única, que se había hecho durante su mandato, acta única bis. Digo, es una contradicción en sus términos, no puede ser única y bis. Por tanto, llamémosla de cualquier otra manera. Bueno, por tanto, salimos de esa crisis. Ahora estamos en una crisis que si no la arreglamos puede ser terminal. Europa está vieja, como yo. Bueno, yo en eso no estoy de acuerdo. Sí, no. Está mucho más vieja que tú. Sí, bueno, a mí todavía la cabeza dice que me salva, ¿no? Yo firmaba de llegar a edad así con esa lucidez, vamos. La gente del campo sabe que los árboles se mueren de abajo para arriba o de arriba para abajo, ¿no? Pues claro, a mí me está afectando más de abajo arriba. Como pasa con los castaños, pasa con el chancro, que es de abajo para arriba. Entonces, de pronto desaparece el castaño con 70 años, ¿no? Bueno, pues a mí es de abajo para arriba. O sea, lo que tengo malo es de abajo para arriba, ¿no? Las piernas, va uno fallándole todo. Es verdad que todavía la cabeza se mantiene. Pero, cuando digo que es viejo, siempre cuento ese ejemplo. A algunos se les ha quedado y cada vez que tienen que bajar una escalera se acuerdan de mí. ¿Pero qué es lo que nos pasa? Que con determinada edad uno tiene que mirar el suelo para saber dónde pone el pie para no caerse. Que yo estoy soportando la caída desde el 3 de octubre, ¿no? En vez de me están intentando arreglar desde el 3 de octubre para acá la pierna, ¿no? Bueno, pero si todo el tiempo te lo pasas mirando para el suelo, para no tropezarte, pierdes el horizonte. O sea, la juventud se demuestra, y hablo de la juventud en el sentido profundo del término, también en el físico, en que el joven también se tropieza y se cae, se sacude y sigue andando. Pero cuando se cae un viejo, está jodido. Entonces, nos llevamos unos pocos de meses arreglando las averías. Pero Europa mira tanto para el suelo que pierde el horizonte. Se dedica a reglamentar lo que otros realizan. Y dice usted, estas grandes empresas, todos Google, todas las no sé qué, los vamos a regular. Y dice, haz una grande. Y después regula. Y después regula. Pues no, yo no les pido que tengan el comportamiento de Trump, que se parece más bien a aquel revolucionario mexicano que hizo, entre otras cosas, enfrentaba a Estados Unidos y esto, y decía, primero fusila y después averigua. No, yo no digo eso, pero por lo menos que hagan una experiencia de crear algo que sea competitivo, que compita con estos dos grandes productores de esas nuevas grandes empresas innovadoras, Estados Unidos y China. No, nosotros vamos a esperar que la creen y ya la regularemos. Y te joderás, porque no lo vas a poder regular. Pues te van a cortar la comunicación, te van a extorsionar, que es lo que nos está pasando cada vez que hay una multa para no sé qué, para Google o para cualquiera de esos. Ya vienen detrás a responder por ello los que lo defienden. Por tanto, ¿Europa va a reaccionar? Yo creo que va a reaccionar más desde el punto de vista, y más pronto, con las propuestas que hacen Draghi, nos entendemos, o Draghi y Oleta.
Yo creo que por ahí van a avanzar más, que en lo que más nos agobia ahora, que tenemos la amenaza de Putin y ninguna garantía de Estados Unidos. Entonces, perder la garantía de Estados Unidos, porque les preocupa menos, al contrario, más bien desprecian a Europa y creo que Europa vive de ellos, y estas tonterías que dice Trump todos los días, 14 veces, aunque se contradiga cada 2 horas, que no son verdad, pero nos deja en una situación de indefensión. Entonces, el avance en una política de defensa, se oye raro eso, porque aquí tenemos algunos apasionados de declararle la paz al mundo, que está bien, siempre que no te ataquen. Que le declares la paz a quien te puede atacar, o meterte un misil, o meterte un dron, y joderte la vida, no puede ser. Y ahora bien tenemos una amenaza directa en las puertas de toda Europa de las ambiciones de Putin. Por tanto, tenemos que intentar, en eso los alemanes han roto algunos de los mitos y empiezan a trabajar seriamente en eso. Eso nos va a costar más. ¿Por qué? Pues somos muy pocos no, somos pequeños a nivel global, y todos, desde esa pequeñez que individualmente afecta igual a Alemania que a España, siendo mucho más potente Alemania que España, desde esa pequeñez estamos todo el día preocupados por los campeones nacionales. Pero no solo no hay campeones nacionales, desde el punto de vista de la defensa, desde el punto de vista del interés para mantener una defensa que nos haga creíble para disuadir, no para atacar a nadie, somos absolutamente enanos todos, divididos, no significamos nada. Ahora, no quiero defender a los patios internos, pero yo, por ejemplo, estoy de acuerdo en que hay que aumentar el gasto de defensa. Es una tontería lo que dice Trump. El 5%, y estos españoles que no aumentan al 5%. Nunca Estados Unidos ha gastado el 5% de su Producto Bruto en defensa. No digo que no ha gastado mucho. Ha gastado mucho, nunca el 5%. Eso es lo de menos. Aquí se ha duplicado el gasto de defensa en 1 año y medio. Ha pasado de 1 a 2, en cifras redondas. Yo estoy en favor de eso. Lo que me inquieta es que no sé de dónde ha salido el dinero, porque no hay presupuesto. De algún sitio se habrá sacado. Yo lo apoyaré, pero por lo menos que me cuenten de dónde se ha sacado. Bueno, de momento gastan el 1,2 y se ha inventado 20.000 millones en el capítulo 7 de créditos sin saber qué vamos a hacer. O sea, han dicho que van a hacer gasto en defensa, pero no sabemos qué van a hacer. Si no, están gastando en defensa ya, ¿eh? Pero no en intervención general del Estado, ¿eh? Están en 1,2. No, claro. Porque es que es todo mentira, es que le mandan informes a la OTAN para decir que estamos en el 2. No es mentira, no hay presupuesto. Ah, claro. Es que no puede gastar, ¿no? Sí puede gastar, pero gasta irregularmente, eso es lo que me inquieta. Gastar sí pueden. Bueno, el hecho de no haber deflactado el IRPF, un chorro de dinero, bueno, hay muchísima gente que lo ha pagado, y lo ha pagado muy en serio, ¿eh? No solemos hacer las cuentas, más tenemos una buena ciudadanía. Lo que no se dan cuenta los dirigentes políticos de un salto de lo global a lo local demasiado fuerte es que empiezan a estar hartos de que no funcionen los servicios, hartos de que no se haga mantenimiento, hartos de que haya tantos fallos, tal. Y seguimos sin presupuesto. Podemos pasarnos toda una legislatura sin presupuesto. Entonces, comprendo que es muy difícil defender esto, porque dice, bueno, ¿y qué? ¿Y si funcionan las cosas? Es que no funcionan. ¿Qué es lo que quiere usted hacer con España? Que fue lo que me preguntaban tantas veces cuando llegué al gobierno hace tropocientos años. ¿Usted qué piensa hacer con España? ¿Qué quiere hacer con España? Digo, quiero que funcione. Punto. Esto es lo que quiero que funcione. Que los servicios funcionen. Pues yo iba a acabar con esa pregunta. Sí, no, pero sí, pues vamos a más que eso, o sea, ¿cómo lo hiciste, no? Yo te cuento, a ver, una pequeña licencia, ¿no? Es imposible hablar al lado de Felipe, pero 1 minuto, a ver si puedo hablar, ¿no? Más o menos la especie humana lleva unos 4 millones de años en el planeta, ¿no?
Llevamos 40.000 en el Neolítico con asentamientos urbanos, desarrollando el lenguaje. Estuve en una cueva en el Duratón hace poco con pinturas rupestres, o sea, en Segovia también había asentamientos neolíticos, en Pinilla del Valle, en la zona de Canencia, o sea, ¿no? Toda esta zona es muy de asentamiento. En esos 40.000 años, ayer me contaron una historia preciosa, que es que cuando haces el asentamiento y traes el agua, empieza a aparecer el tifus, la cólera y se morían. Entonces descubrieron que con el zumo de uva fermentado no se morían. Entonces empezaron a darle al vino. Oye, que esto se nos da bien. Vamos a ir a José María ahora. Bueno, no morían con el vino, no morían, ¿no? Entonces vamos a ir a José María a tomar pago de carrabejas, que nos va a sentar muy bien. Llevamos 2000 años con el acueducto aquí, ¿no? Con los romanos. Entonces, yo creo que, con todos los respetos, sé que tenemos problemas y tal, yo creo que, sinceramente, Segovia nunca ha estado mejor desde que se hizo el acueducto hasta hoy. Creo que la ciudad está en un momento de esplendor, ¿no? Los europeos no se han enterado todavía que no hay que invertir en Estados Unidos, hay que venir a Segovia, pero bueno, vamos a ayudarles, ¿no? Los segovianos todavía no se han enterado todavía, pero hay que venir a invertir a Segovia, porque es un sitio muy atractivo para invertir, ¿no? Y yo estoy en eso, básicamente, ¿no? En mi dedicación aquí en esta ciudad. Y tú llegas en esos 2000 años, ¿no? En el 73 a Suresnes, ¿no? Yo tenía 2 añitos, Felipe, o sea, ¿no? Iba andando, ¿no? Muy pequeño, ¿no? Entonces, en 9 años modernizas el Partido Socialista, que es todo una milonga lo que están contando. El PSOE nunca consiguió mayorías como tú conseguiste. O sea, los resultados del PSOE en la Segunda República eran los que tiene ahora Pedro Sánchez, eran resultados que no permitían gobernar, ¿no? Y la falta de gobernabilidad fue uno de los problemas de la Segunda República, ¿no? Tú modernizas el partido, ¿no? Por medio se te cruza Suárez. Entonces, creo que estamos en un momento de mediocridad y de cobardía en la política, no asumen ningún riesgo. Entonces, a ti te llama Suárez un día para pedir los pactos de la Moncloa y era un encantador de serpientes. Tú dirías, joder, me la va a liar, ¿no? O sea, coño, o sea, ¿por dónde? Pero tú te sientas con él, ¿no? Hacéis el acuerdo de los pactos de la Moncloa, que bueno, pues subió. Sale el pacto constitucional, montas la estabilidad que este país nunca ha tenido desde hace 500 años. Y llegas al gobierno y dices, voy a poner España a funcionar. Y coño, la pones a funcionar. Entonces, ¿cómo hacemos eso otra vez, Felipe? O sea, ¿no? O sea, y no te podemos clonar, claro, porque si no sería más fácil, ¿no? Pero sin clonar un Felipe González o un Suárez, ¿cómo volvemos a hacer otra vez el pacto constitucional de consenso y de concordia? ¿Y cómo volvemos otra vez a generar empleo con buenos salarios? ¿Qué es lo que hiciste tú? Sanidad, educación, que no se salgan los trenes, coño, que no se apaguen las luces, o sea, que no haya apagones, joder, tampoco pedimos tanto. O que llegue la luz, o que llegue el agua. Aquí a Rajoy presentando su libro, me decía, yo de presidente de la Diputación hice y tal, y yo que era parte de un plan cuyo dinero te daba yo, para que llegara el agua. Había muchos sitios donde no llegaba el agua, llegara la luz y llegara las comunicaciones en forma de teléfono, aunque fuera una cabina de teléfono, que empezamos así, y era antes de ayer, hace muy poco tiempo. Y es verdad que hicimos aquellos pactos. Por primera vez en la historia contemporánea de España nos miramos a la cara. Es decir, bueno, será mejor entendernos que enfrentarnos. Pero lo que me plantea es un problema más serio, verás, es un problema de liderazgo. ¿En qué consiste el liderazgo? Os lo explicaré, es muy fácil. Porque estamos viviendo una crisis de liderazgo dramático. Incluso las cosas que van bien, la gente las ve mal. El estado de ánimo de la gente es malo. En general, y tiene muchas razones para estar preocupados, ¿no? Es decir, el líder tiene que ofrecer un proyecto. Iba a decir el líder de un país, pero puede ser el líder de una empresa, o puede ser el líder de un grupo criminal como Bin Laden. Pero tiene que ofrecer un proyecto de país que sea lo menos mercenario posible. Porque no es un proyecto en su provecho, sino en el provecho del país. Y eso se nota. Usted que yo no hago los cambios, ni hago la política para que me favorezca. Porque al final la vida se acaba y va a haber un saldo de lo que has hecho de verdad. O sea, después de tener la potestas, que es el boletín oficial del Estado, lo único que te queda es la autoritas. Y la autoritas es una cualidad moral. Y la gente te recordará.
porque ejerciste la potestad con liderazgo y con autoritas, con valor moral. Por tanto, cuando eso desaparece, que es la potestad, se queda la autoridad. Esa es la primera cualidad del liderazgo. ¿Cuál es la segunda? Hacerse cargo del estado de ánimo de los demás. Si no te haces cargo del estado de ánimo de la gente, ¿qué puedes hacer? Hay más, y no seguiré, porque lo hemos discutido muchas veces. Recuerdo una reunión con Clinton y Backlaven, estábamos ahí con Fernando Enrique Cardoso, y una señora de Nueva Zelanda, primera ministra, ¿ustedes han ejercido el liderazgo? ¿En qué consiste? Bien, hice unas anotaciones, tenía al lado a Clinton, que me daba así en el brazo, eso está ahí, y tomaba su nota. Después ya nos divertíamos mucho yendo a él, tocaba el saxo no sé cuánto en un club allí, porque se libró de la guerra de Vietnam viniéndose para allá. Así que, vamos a ver, hacerse cargo del estado de ánimo de la gente. Dice, estamos oyendo, es mal momento para decirlo porque se atraviesa con el drama que hemos vivido del accidente ferroviario, pero he oído tantas veces decir en los últimos años: tenemos el momento más brillante, más espectacular de la alta velocidad en toda la historia de España, y no sé cuánto, y no sé qué. Se gusta, pero no llegan los trenes a tiempo. Es que se estropean. Y se sale. Es que no estoy hablando del accidente, y no, se sale. Es que hay 24 descarrilamientos al año. Eso es. Se salen los trenes de la vía. Es, claro, pues no hay mantenimiento. Se apagan las luces, todavía no sabemos la causa del apagón. Es que no nos han dicho por qué nos quedamos un día sin luz. Oye, yo me quedé en Vigo y me pegué 2 mariscadas por apoyar a la hostelería, ¿sabes? Que yo tengo un gran recuerdo del apagón, pero en Drylock, no, perdimos 2 millones de pavos porque no pudimos hacer pañales. Todavía no nos han llamado ni nos han dicho por qué no hicimos pañales de Drylock. Es que no sabemos. No, porque fue tan extraño y tan complicado que no se saben las causas todavía. Claro. Va a pasar con todo, digamos. Por eso yo estaba harto de que me preguntaran: ¿qué quiere usted hacer con el país? Teníamos un montón de proyectos, un montón, créame, un montón de proyectos. Pero lo primero es que tenemos que tener claras algunas prioridades. Cuando yo veo algunas fuerzas políticas que dicen 100 medidas que hay que tomar para entrar en un gobierno regional, 100. Digo, si estos tienen 100 prioridades, es que no tienen ninguna. Es decir, que no saben lo que hacer. Como es natural. Dice, ya al final, el resumen, porque si no tenía a mi amigo Juan Alarcón, que cuando gané las elecciones ya se fue de mi lado, me dijo, no, yo me voy de tu lado porque a ti te van a matar. Puede ser un accidente de aviación, en lo que sea. Y tú vas a salir a 5 columnas. Y en una esquinita abajo va a decir, también murió el chofer que se llamaba Juan Alarcón. Me parece humillante, así que yo me voy a Sevilla de nuevo. Esa aventura no la aguanto contigo. Bueno, repito, vamos a ver, para tomárnoslo en serio. No se dan cuenta de que el estado de ánimo de la gente es totalmente negativo. ¿Cómo eso se responde diciendo, estamos mejor que nunca y vamos mejor que nunca? Hombre, crecemos más que otros países europeos. Y el crecimiento del producto no tiene un mecanismo de redistribución que nos evite ser una de las economías europeas con más pobreza infantil. Por lo menos eso debería de impedírnoslo. Por lo menos ese pequeño detalle. ¿Hay que redistribuir mejor el ingreso? Sin duda. ¿Hay que mejorar los salarios? Sí. Pero si alguna vez os encontráis con estas chicas de sumar, que no siga restando, es decir, aumentar los salarios y mejorar la productividad y la competitividad para seguir creciendo, mejorando los salarios. Pero mejorar los salarios, dice, vamos a hacer el salario mínimo. En Extremadura, el salario mínimo, si se quitan todos los empleados públicos, lo repito, para que no se olvide, empleados públicos, funcionarios y empleados públicos, el salario mínimo es equivalente al salario medio de la región, quitando, repito, los empleados públicos. Por tanto, ya no aspira a ser el 80 o el 90%, no, eso pasará en el País Vasco, pasará en algunas zonas de Cataluña. Entonces, me preocupa que no se enteren, porque se supone que son especialistas, y estamos discutiendo cosas que de verdad son absurdas, pero sobre todo,
Me preocupa que no se enteren de cuál es el estado de ánimo de la gente. Entonces, si veo al presidente del gobierno en mi país, que es en un mitin en Aragón con la que está cayendo, donde dice que la gestión de Puentes se llama, no sé, el ministro, es fantástica y que ha dado todas las explicaciones, no sé qué. Bueno, todo el mundo está asombrado, dice, ¿por qué viven tan de espaldas a la realidad? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué se ha perdido la idea de lo que es el liderazgo? Pues la coordinación de equipos humanos también. Ay, no quiero ponerme dramático. Miren, ahora han despedido a 2 de Rodalía, ¿no? A 2 responsables de Rodalía. Nunca es el que manda, es el siguiente o el siguiente del siguiente. Y no está mal que lo sea, porque se supone que reconocen que son responsables los que entienden de eso. Que es tanto como reconocer que yo no entiendo. Yo veo que aquí hay un líder y que este que he nombrado para esto me falla. Me lo voy a cargar a ver si acallo la protesta. No me voy a ir yo porque no acierto. Me equivoco más que ir haciendo puntos. No hay manera de que acierten, ¿no? Pero siempre son los niveles inferiores. Y en los niveles inferiores hay más responsabilidad que en los superiores. ¿En qué momento escalará la responsabilidad a los superiores? En general. Tiene que ser que ocurra en Rodalía y no en cercanía de Madrid. Bueno, es que en cercanía de Madrid no está Junqueras, ¿no? Pero es que Junqueras pidió la dimisión del ministro y qué casualidad, ¿no? Que hay 2 cargos de Renfe y de Adif en Cataluña. Que será casualidad, vamos, que no. Claro, pero no si quiero pensar más. Si tienes razón. Eso, lo más dramático que he vivido en los últimos meses con mi paisana, Montero, con el debate de si habrá o no habrá presupuesto. Que llevamos 2 o 3 años sin presupuesto. No es que hayamos tenido buena suerte antes, lo hemos pasado de Montoro a Montero, que tampoco es precisamente. Eso tú me entiendes mejor que nadie. Por eso, de Montoro a Montero. Luego, es que Montero, que conozco desde hace años, se le ocurre decir, cuando le preguntan, oiga, ¿pero va a haber presupuesto o no? ¿Presupuesto o no? Dice, depende de lo que diga Napoleón. No es ese que estaba en Waterloo, para Napoleón, no. Bueno, depende de lo que diga Puigdemont. Mandé de lo que diga Puigdemont. Pues váyanse todos a su casa. Todos. Sin que falte ninguno. No es que dimita uno porque ha habido un fallo, no. Todos. Si usted reconoce que el tener o no presupuesto depende, a pesar de lo que diga, de un fugado de la justicia, de uno, lo mejor que se vaya. No estoy diciendo que se vayan, puede parecer, sino que asuman las responsabilidades, que se enteren de una vez de lo que es el liderazgo. Por favor, que se hagan cargo del estado de ánimo de la gente, que la gente ya ha pasado del nivel de no creer al nivel de cabrearse. Y ese nivel de cabreo es un problema que empieza a ser serio para la convivencia. Créanme, serio para la convivencia. Esto de que no hayan deflactado el IRPF ha tenido un coste para mucha gente que se siente y se considera de clase media, con razón. Y bajar ese escalón es muy jodido, Bueno, por criticar a todos, Montoro tampoco lo deflactaba, pero los economistas llevamos pidiendo la deflactación desde hace 30 años, porque es el impuesto más injusto que hay, porque revienta la progresividad, o sea, lo que haces es grabar en los tramos bajos, que es donde sube el tramo, ¿no? Eso lo he discutido incluso con los sabios. Nunca fue demasiado justo, nunca, porque siempre el ingreso por IRPF en una población, hablo de algunos de los cálculos que hacíamos hace 40 años, en el que el 52%, digamos, o el 53% de la población cobraban una nómina, que no había manera de ocultarla, y aportaba el 80 y pico % del ingreso de IRPF, y el resto, el 46% restante, que no aportaba nómina, pagaba el resto, justo, pues tampoco, las grandes cifras nunca han dado, y a mí siempre me ha inquietado,
porque teóricamente el IRPF es el impuesto más progresivo que existe. Pero ¿hasta qué límite? Hasta el límite de que es progresivo entre los que cobran controladamente, los que cobran con una nómina o con un papel donde consta efectivamente cuáles son sus ingresos. Nos estamos metiendo ya en el jardín que le gusta a este. A mí no, me gusta más la geopolítica. En el Parlamento aquí. Europa va a reaccionar, espero. ¿Está reaccionando tarde? Sí. ¿Tiene que darse prisa? Sí. ¿Por qué? Porque la reacción europea, para ser eficaz, va a tardar 10 años en producirse. Pero tenemos que tener capacidad de disuadir al aventurero de Putin con los hilos de Putin. Y es muy peligroso lo que nos pasa en este país, porque hay extremos tocándose que están en contra de políticas de defensa de Europa. En contra. Hay algunos que dicen, no, lo que tenemos que hacer es salirnos de la OTAN y desarmarnos y no sé cuánto, ¿por qué gastar dinero en defensa y tal? Digo usted es de los que le declaran la paz al mundo. Como decía el canadiense, dice, usted o forma parte de la decisión de lo que se quedará, o forma parte del menú, de cuánto se va a repartir en el menú. El llamamiento del canadiense ha sido lo más serio que se ha oído en Davos, pero no está tan lejos de entenderse con el alemán. Y lo curioso de Europa es que Gran Bretaña, siempre aliado natural de Estados Unidos y tal, está acercándose a Europa después del Brexit. ¿En qué? En las políticas que son importantísimas para todos, entre otros las políticas de defensa. Fíjense que yo probablemente no tenga tiempo para verlo. Necesitamos 10 años para organizar un sistema de seguridad y defensa en Europa que sea suficientemente disuasorio frente a las apetencias imperiales de Putin. Y Putin puede contar los 10 años. Pues dice, no, es que Putin tiene el apoyo del pueblo ruso. Y cada vez que hay alguien que dice eso, sé que ha ido a contar uno por uno cuántos apoyan a Putin. Y los que no toman plutonio. Eso es, y viven en pisos que sean relativamente altos, no sea que se caigan por el balcón, estas pequeñas cosas que pasan todos los días allí. La gente que no se atreve a no estar de acuerdo, incluso no está de acuerdo con la regla del ajedrez de Putin, y tampoco le gusta a Putin eso. Por tanto, tiene mucho apoyo popular. Nadie lo ha demostrado, lo ha comprobado. Vamos a necesitar 10 años para organizar eso. Mucho menos si hicieran caso del informe Draghi y Letta para arreglar los problemas, que son problemas interesantes, de cuál es la arquitectura financiera de la Unión. Y ahí se podría avanzar mucho. Dice, pero el derecho de veto hay que superarlo. Cuando se pone en marcha una máquina, yo eso lo he comprobado, lo he comprobado en la práctica. Cuando se pone en marcha una máquina, dice usted, lo hicimos con el euro. ¿Usted no quiere seguir los compromisos que llevan a la moneda única? Quédese aparte, pero no obstaculicen a los que quieran avanzar, y háganlo en serio. Esto se puede hacer en prácticamente todas las políticas. Que va a haber siempre alguien que esté del otro lado, sin duda, y lo vemos, no son los más apetecibles, lo vemos, y que va a haber alguien que te dé sorpresa. Sí, Meloni la está dando. Meloni está volviendo a colocar a Italia en el lugar que perdió se lo aseguro, hace 30 años en Europa. Y ahora está volviendo a recuperar ese lugar en Europa. Se le puede criticar lo que se quiera, eso no. Eso es una absoluta evidencia. Y por cierto, es el gobierno más estable desde Nerón, que se llevó un poco de tiempo. Era un poco trampista ya. Que no. Hacía lo que veía Putin, hacía algunas de Nerón también. Putin se montaba autoatentados, moría mucha gente y crecía naturalmente el deseo del hombre fuerte que iba contra los que hacían los atentados, que era el mismo. Eso que la historia lo contará en su día. Por tanto, España estamos ya en el nivel de España, tiene que reaccionar también. Pero la primera reacción dice, oiga usted, si usted no es capaz de tener presupuesto, no es capaz de explicarnos cómo gasta el dinero. Tú que eres economista, vas a salir de esto. No sabemos de dónde sale. No sabemos de dónde va a salir ni siquiera la decisión que han tomado hoy por decreto de regularizar a 500.000
que curiosamente eso converge con una campaña de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, que ha sido bastante intensa. Aquí se han regularizado cada cierto tiempo las personas que están irregularmente, lo han regularizado todos los gobiernos. Se habla de 500.000, que es una frase, puede ser 500.000 o 450.000. Se puede hacer bien o mal. Si no se hace bien, tendremos problemas europeos muy serios. Pero si se hace bien, no tenemos por qué tenerlo. Entre otras cosas porque aquí no hay fuerza de obra para mantener esta tasa de crecimiento. Entonces, que sean regulares o irregulares, que no les den prestaciones en materia de sanidad. Dice, ¿usted cree que es mejor no curar a quien esté enfermo, aunque tenga una enfermedad contagiosa, porque no está dentro del sistema? Es decir, es posible que se cargue a todo el sistema y cueste mucho más. Esto es una discusión que tengo muchas veces. Le pongo un ejemplo curioso. En Estados Unidos el sistema sanitario cuesta un 18% de la riqueza de Estados Unidos. 18%. Solo el sistema sanitario. Y hay un montón de estadounidenses, de gringos, que viven como residentes en la Costa del Sol porque tienen, de clase media, si no, no serían residentes en la Costa del Sol, que tienen un hijo con problemas, o una hija, o dos, con problemas renales, por poner un caso, que solo la atención que pueden recibir en España les permite, atención del Sistema Nacional de Salud, les permite mantener a los hijos con esperanza de vida, etc. Esto nos está pasando en España, en nuestro sistema sanitario. Luego, en nuestro sistema sanitario no gasta ni la mitad de lo que gasta en salud Estados Unidos. Repito, ni la mitad. Las cifras que dicen de transferencia a las comunidades autónomas no son verdad, pues son las transferencias netas, pero hay más, naturalmente, más gasto en sanidad. Pero es un gasto infinitamente menor que el de Estados Unidos, muchísimo más eficaz y sobre todo más justo. Entonces yo cuando veo que defienden eso de no, que no se trate a cualquiera, que aquí no se puede entrar, que hablan de los irregulares, temo que no lo hagan bien. La regularización estoy en favor y no estoy en la Conferencia Episcopal, de verdad, por el momento, pero creo que hay que regularizar, se ha hecho ya varias veces, hay que hacerlo bien. Creo que lo va a hacer bien el gobierno, ojalá, pero será la primera cosa que haga bien desde hace tiempo. Más bien lo harán como la ley de solo el sí es sí, ¿no? No, que lo hagan bien. Y si no lo hacen bien, tendrán muchos problemas con Europa, pero también tendrán muchos problemas de regularización aquí, muchos problemas. Entonces lo que veo es que para eludir un debate parlamentario serio, se va a hacer por decreto. Cual me asombra el rango normativo, después de una iniciativa popular que ha recogido 7 millones de firmas, la que más ha recogido. Yo tengo un amigo que casi es de la familia, que fue ministro contigo, de Virgilio Zapatero, ¿no? Que él siempre recuerda el artículo de la Constitución, que desarrolló él en la Comisión Constitucional, que el decreto se inventó para casos de extrema excepcionalidad. Lo constituyisteis así. Así. Ya, pero llevamos gobernando así 15 años. Porque hace 15 años que gobernamos en excepcionalidad. Claro, estoy de acuerdo. Si lo excepcional se prolonga durante mucho tiempo, uno se acostumbra. Porque las cosas que denuncio no llaman la atención. Repito, porque casi todas están por debajo de la línea de flotación. Quiero saber de dónde sale el dinero y dónde va. ¿Es una pretensión absurda? No. Es una pretensión lógica. No digo de compromiso político. Yo no te espero nada de la política ya, como es natural. Todas mis preocupaciones se proyectan para la siguiente generación, no para mí. No va a sacar nada de esto. Yo lo que quiero es que el país no siga hundiéndose en un desorden y en un despiste. No, pero crecemos más que otros países. Y sí, razón de más para cabrearse, porque tenemos más pobreza infantil que países que crecen mucho menos que nosotros. Razón de más para cabrearse. ¿Por qué? Pero
tenemos la mejor red de alta velocidad. Si os contara cómo empezamos con lo de la alta velocidad y cuántas veces he discutido que hay un concepto que se llama alta velocidad y otro que es velocidad alta. Y no tiene nada que ver, curiosamente. Pero todo el mundo dice que es alta velocidad. Usted, si un tren se tiene que parar, por ejemplo, en el corredor mediterráneo, cada 40 kilómetros para ser eficiente, porque está súper poblado, hay mucha industria, si tiene que pararse cada 40 kilómetros, un tren de alta velocidad no añade ningún valor cero, porque nunca va a tener la velocidad de crucero que aproxima los 2 puntos entre los que tiene que estar conectado. Eso es la alta velocidad. Pero si tiene que parar cada 50 kilómetros, cada 40 kilómetros, ponga velocidad alta, ponga trenes eficientes que aceleren lo que puedan acelerar y que paren donde tengan que parar. Pero aquí todo se ha confundido. Yo ahora oigo el debate porque me afecta directamente, pues lo pusimos en marcha. Yo me monté por primera vez en el AVE cuando salí del gobierno, es decir, en el 96. Estaba funcionando desde el 92. Yo no me había montado en el AVE. Las pasiones por inaugurar las cosas y todo, yo no las tenía especialmente. Pero en ese momento, el compromiso de puntualidad, el compromiso de cumplimiento y tal, compromiso pleno. Las he vivido de todos los colores. Y es claro que algún fallo puede haber, pero que el mantenimiento es un fallo garrafal. Pero no por el accidente, por Dios, por olvidarnos, cuando hablamos de este tema, sin poder olvidarnos, que tenemos todo presente, lo tenemos presente de corazón. No hablo por eso. Hablamos porque cada día tenemos protestas y quejas, cada día. Y son fallos de mantenimiento. ¿De qué te vale tener una alta velocidad si no vas a la velocidad que merece? ¿De qué vale? Que además lo hemos vendido como una marca internacional. ¿Cuánto del prestigio nos va a cargar eso? O sea, que las cosas de verdad tienen que cambiar. Veo una falta clara de liderazgo. Creo que una cosa es gobernar y otra es resistir en la Moncloa. Lo mismo. Gobernar es tomar decisiones y decisiones que sean coherentes, porque no se puede inventar una ley ómnibus. Ahora voy a meter en el ómnibus 20 cosas. Solo una te interesa votarla, pero tendrás que votar por todas, o esa tampoco sale y te lo achacaré. El abuso del decreto ley, eso que Emilio denuncia, y denuncia con toda la razón. Se pueden hacer más decretos ley en 2 meses de gobierno que en los 14 años que yo estuve. De vez en cuando hace falta un decreto ley. Bueno, pero tú ganabas por mayoría absoluta, Felipe. Claro, es que todo eso es complicado. Cuando tienes 120 escaños, todo es desorden y complicación, ¿no? Pero lo de la mayoría absoluta es lo último que quiero. La mayoría absoluta. Es lo último que quiero. Bueno, 202, ¿no? Que tenga, sí, 202, sí. De 350 tampoco era tanto, ¿no? Pero decía, vamos a ver, si uno cree, característica del liderazgo, que su proyecto de país es bueno para la mayoría del país, lo lógico es que pretenda la mayoría, ¿no? Cuando uno discute en si voy a sacar el 20% o el 23%, y si saco el 23%, hasta Tesano se va a poner contento. Esto lo he discutido tantas veces en Chile con la concertación. Es decir, o sea que vuestra aspiración es la aspiración de sacar 2 puntos más aquí o aquí. No ofrecer una mayoría a los ciudadanos. Te la pueden no dar. Pero si tú no crees en la mayoría, ¿cómo te van a dar una mayoría? Es que la gente es tonta. Si tú quieres gobernar para la mayoría, tienes que asumir en esa oferta las contradicciones implícitas en una mayoría. Si no las asumes, nunca serás mayoritario. Pero tampoco nunca llevarás adelante un liderazgo en serio. En España hemos vivido esto muchas veces.
Nunca hemos tenido el desarrollo que hemos tenido en los últimos 45 años, desde que empezó de verdad la reconciliación entre los españoles, la convivencia, la democracia, los pactos de la Moncloa. Nunca esa experiencia no la hemos vivido antes. Llevamos con constituciones destituyentes durante mucho tiempo, ganaba la mitad contra la otra mitad, y por primera vez hemos tenido una que podemos compartir, y la gente se ha empeñado en crear muros para que no haya la posibilidad de convivir. A mí me preocupa más la convivencia que cualquier otra cosa, y el país es muy renuente a romper la convivencia. O sea, la sociedad quiere seguir conviviendo, y quiere seguir conviviendo con libertad y en paz. No quiere excluir de la conversación lo que ahora ya empieza a excluirse, porque el proceso se acabó en Cataluña y se instaló para toda España. Este procesismo extraño, es decir, es que mejor, si nos vamos a reunir, mejor que no se hable de esto, no se hable de lo otro. ¿Esto qué es? Si es mejor que te pidas otra cerveza y que sigas hablando. ¿Por qué razón va a ser que la gente se calle y no pueda hablar de todo y pueda hablar con libertad? Eso me preocupa a esta altura de mi vida, porque hemos luchado contra eso todo el tiempo. Y la vocación de mayoría no es más que una vocación de servicio. Miren, aquí ha habido siempre esa pelea entre los que eran de Prieto y los que eran de Largo Caballero, y Prieto cuando iba a Córdoba lo recibían a tiros, y estas cosas que nos pasaban, pequeños detalles que casi todo el mundo olvida. Y Largo Caballero se creyó en español en un momento determinado, y creyó que iba a hacer la revolución. Y 2 semanas antes de morirse decía: no era la revolución lo que estaba en juego, sino la libertad. Si la gente se quiere parar a pensar eso, lo que nos jugábamos no era la revolución, sino la libertad. Y como nos confundimos, la perdimos. Y esto tiene que estar en la masa crítica del pensamiento de la gente que dice que es de izquierda. Dice que yo soy de derecha, y además incluso García Páez es de derecha, porque además tiene la mala costumbre de ganar las elecciones, pobrecito. Pero ¿cómo se puede ser de izquierda y ganar elecciones? Es imposible. Nada, es que está pasando en todo el mundo. La última excusa que veo, que oigo, es que no, es que en todo el mundo está pasando igual. Alguien tendrá que descubrir en qué momento nos salimos del carril, como diría Fernando Abril cuando llegamos al gobierno y algunos protestaban. El propio Fraga decía, y lo llamé y hablé con él, era líder de la oposición, después de la mayoría absoluta, que en 2 años perderíamos el control de la inflación y del orden público. Y que en ese momento la gente se volvería hacia él pidiendo ley y orden. Entonces yo hablé con él en el despacho y le decía: mira, Manolo, si esperas que eso ocurra, seguramente no tendrás la oportunidad de habitar esto que llaman el Palacio de la Moncloa, aunque tenga poco de palacio y mucho de Moncloa. No tendrás la oportunidad de estar aquí, porque no crees que no soy consciente de que no se puede perder ni el orden público ni la inflación. Y esa lucha la vamos a dar, y la vamos a dar en serio, porque es lo que de verdad, el peor impuesto que existe contra la pobreza es la inflación. Que se lo digan a los venezolanos. Que se lo digan a los venezolanos. Por cierto, que eso sí que lo quiero aclarar. Hay tanta gente que dice aquí: esto se está convirtiendo en Venezuela. Cuando lo oigan decir, bueno, para no crear, ríanse. No, en Venezuela, si algo de lo que ocurre allí ocurriera aquí, sería un escándalo insoportable. En Venezuela lo que funcionan son los colectivos. El que habla mal de una figura del gobierno o la critica, o está en el exilio, o está en la cárcel, o no puede hacer política, o no puede hacer nada. O está muerto si se pasa la... Está muerto, claro. Pero si no, si se encuentra con los colectivos... Si pasa la tortura, muchos mueren, ¿eh? Sí, muchos. Bueno, tenemos algunos, habitando en nuestro territorio, que son los creadores del Servicio Bolivariano de Inteligencia, los creadores de un lugar
donde he tenido algunos amigos, he ido a defender, un lugar llamado La Tumba. Era un banco a punto de terminarse, de los que cuando pasaba Chávez decía, exprópiese. Y a 6 metros bajo tierra estaban las cajas fuertes del banco, sin estrenar. 6 metros bajo tierra, enterradas, lo cual es muy típico. Ahí torturaban y enterraban a gente que los sacaban 1 hora al día para que les diera el sol y después los bajaban allí y le ponían una palanca, no tenía nada, fuerte, una palancanita para que hicieran sus necesidades, le metían la comida. Tengo de paisano, además en Madrid ahora, uno de los que liberaron. No sé por qué, pero bueno. Bueno, vamos a acabar aquí, ¿no? Yo creo que... No sé, vamos a acabar con optimismo. Verán, venga. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? La gente no acepta la servidumbre, esto es la Edad Media. La gran oportunidad de Segovia, de verdad, es mucho más que la que nadie imagina. Venir de Madrid, pasar por aquí y enfocar hacia dónde podemos ir de toda Europa, etcétera, etcétera. La localización de Segovia, aparte de la belleza y de la tradición y tal, le da infinitas oportunidades. Aprovechemos algunas de esas oportunidades y aprovechémoslas en serio, sin confundirlas. Yo creo que esto es un lugar completamente privilegiado. Y como es un lugar completamente privilegiado, hay que aprovecharlo y aprovecharlo a fondo. Porque Segovia en 10 años puede tener, espero que mejor distribuido que el resto, uno de los PIB per cápita más importantes de España. En 10 años, buena actividad. Y puede ser una transformación fantástica. Además hay que comprender que no solo hay que tener empleo cualificado con buenos salarios. Y que para tener buenos salarios hay que tener buena productividad y buena competitividad. Si no, no sirve para nada. Sirve para malvivir, para que no llegue uno a fin de mes. Tanto Segovia está en un buen momento, en un lugar privilegiado. ¿Habrá resistencia a eso? Resistencia al cambio hay siempre. Termino con algo que he oído de mis compañeros de universidad, que me decían, cuando en el curso éramos 30 o 40, ahora en cada curso hay 2000, pero éramos 30 o 40, y me decían, oye, si todo el mundo va a la escuela hasta los 16 años, ¿quién va a trabajar en el campo? Y sobrecogedor. Tú venías de una vaquería. Yo soy hijo de vaquero, a mucha honra, por cierto, porque algunos quieren distanciarse de lo que son o de cuáles son sus raíces, ¿no? Sí, claro. Por eso entiendo bien que las varas de avellano hay que recogerlas ahora, en febrero, en noches de luna llena, porque le duran a uno toda la vida. Y son buenísimas, por tanto yo sí soy hijo de vaquero. Y bueno, mi madre, la pobre, que se puso a trabajar con 11 añitos y medio, pues cuando tenía que leer algo que le resultaba confuso, me decía, oye, léeme esto que no encuentro las gafas. Y yo, para que no se hiciera el esfuerzo de buscar las gafas, le elegía lo que quería o lo que necesitaba. Y repito, a mucha honra, no tengo ningún problema, no tengo ningún sentimiento de desclasamiento, ni ningún afán de desclasamiento. Por eso me preocupan tanto los problemas del campo. Ahora nos estamos equivocando con la PAC. Hay que negociar la PAC en este momento. Y negociarla de verdad, para que dejen de hacer esto que llaman economía verde, que consiste en pensar que quien estorba en el campo es el ser humano, lo cual es una estupidez, porque quedan muy pocos y con esa técnica quedarán menos. Y dependeremos de aquello contra lo que se hizo la PAC. Dependeremos para sobrevivir de que otros puedan o no boicotearnos, cosa que fue uno de los fundamentos de la creación de las comunidades europeas en su época, la del carbón y el acero, para que no se pelearan los alemanes y los franceses todo el tiempo. La PAC, para que no tuviéramos que emigrar masivamente durante el siglo XVIII y el siglo XIX, y una buena parte del siglo XX,
porque tuviéramos suficiencia agroalimentaria. No quiere decir que no tuviéramos comercio agroalimentario, sino suficiencia. Ese es el origen de la PAC. Y la tercera pieza del puzzle para construir esa convivencia fue Euratom. Entonces ya se ha descubierto la energía nuclear. Intentemos no hacer de eso un factor de hegemonía de una potencia sobre otra potencia. Sobre esas tres bases se fue construyendo todo el edificio en el que vivimos. Yo siempre he sido europeo, como todos los que viven en Europa, pero he sido europeísta, porque sé que solo no tenemos nada que hacer. Con Europa tenemos posibilidad de hacer cosas, sobre todo si Europa despierta de este sueño en el que yo me la encontré, sueño de somnolencia, en el que yo la encontré cuando llegamos a Europa. Estábamos en una crisis parecida a esta, y de ahí hicimos un enorme esfuerzo. Ahora hay que hacer otro enorme esfuerzo en beneficio de todos, no un enorme esfuerzo en beneficio de no se sabe qué. Y hay algunos fallos de liderazgo, pero sobre todo de burocratización del liderazgo, que creen que todo se arregla con más burocracia, más burocracia, más burocracia, más normas, más normas, más normas. Y habría que decirle a Úrsula y a otros lo que decía Don Quijote a Sancho Panza cuando iba a gobernar la ínsula Barataria, que el pobre se lo había creído y iba de gobernador a la ínsula Barataria. Y Don Quijote le dice: amigo Sancho, pragmáticas leyes, pocas y que se cumplan. Que no puede ser un consejo más alto que ese. Pragmáticas, pocas y que se cumplan. Gracias y que os vaya bien. Que casi me mato. Bueno, pues ha sido el arranque de este Congreso Empresas más Finanzas de la Fundación Caja Rural aquí en el Teatro Juan Bravo, con la presencia del presidente del Gobierno, Felipe González, en esa conversación con el economista José Carlos Díez.